Shalom Aleichem, ¿me oyen bien? Están todos en clase, Baruch Hashem, y vamos a comenzar entre poco lo que es la clase de esta noche, que vamos a continuar con la autenticidad de Mateo. Estamos mirando ahora el capítulo 5 de Mateo, eh, y estamos leyendo lo que es la parte del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Como habíamos dicho en la semana pasada, aquellos que tienen pluma deben sacar su pluma o marcador para remover lo que está no en los manuscritos más antiguos de este pasaje. Aunque en estos pasajes en particular en la noche de hoy no vamos a ver mucho que vamos a poder remover, porque en sí esencialmente estos son casos más auténticos de lo que es el escrito de Mateo, con algún cierto desorden que vamos a ver más adelante, desorden en el sentido que realmente algunos de estos pasajes en lo que se supone sería una versión más antigua, que vamos a darle referencia a esto, estaba supuesto ser hacia el fin del libro de esta nota. Y le voy a explicar por qué digo esto y basado en qué se dice esto. Pero vamos a leer esta noche lo que es Mateo capítulo 5, verso 13 hasta el verso 20. Vamos a tratar de cubrir estos tres puntos porque de verdad esta línea está totalmente unida en pensamiento. Lo que vimos la semana pasada, también vimos que estaba unido más bien del verso 13 hasta el verso 12 y obvio en el verso 11 habíamos demarcado, removido una frase acá que no aparece en los manuscritos más antiguos de las copias del Evangelio Mateo. Y es por eso que estamos haciendo esto, porque sé que tenemos muchos pastores y muchos que ahora están diciendo, bueno, esto simplemente lo están estudiando para tratar de derrumbar lo que es el mensaje cristiano. Y realmente no es necesariamente derrumbar. Obvio eso es lo que va a pasar, porque cuando ustedes llegan a estudiar realmente de los manuscritos, no hay nada menos que la verdad, y esa verdad te va a hacer consciente de que hay muchos problemas con los manuscritos del mal llamado Nuevo Testamento. Bueno, vamos a comenzar ya en esta noche, entrarle ya a la materia ya directamente. Y aquellos que quieren seguir, pueden seguir. Si tienen preguntas, escríbelo ahí mismo en la pizarrón para responder al momento. Que estamos leyendo aquí que el Sermón del Monte, supuestamente dicho por el fundador de la cristiandad, de los movimientos mesiánicos, de los Nezaritim, y es esto que vamos a ver muy profundo. Ahora, el verso 13. Estamos leyendo de la versión Valera, aquellos que tienen la versión Valera, que pastores ustedes que están leyendo, aquellos que siguen lo que es el Eben Bohan, ustedes los Nezaritim, también tenemos el Eben Bohan aquí. Cuando hay variaciones grandes yo les voy a indicar para que sepan. Tengo todos los materiales que ustedes tienen y aún más que quizás no tienen. Y es por esto que yo le empujo y le hago saber a los pastores, los líderes, conozca bien su Biblia cristiana antes de profundizarse en cualquier otro material para que así cuando haga la comparación puede ver lo que hay, los errores y los problemas. Y aquellos que el señor Álvarez, que me envió una invitación por correo electrónico, que quiere ahora parece hacer lo mismo pero con el Talmud, yo le mandé un correo invitándole que me invite en vivo, como yo le he invitado a ustedes en vivo, para charlar. No creo que lo va a hacer porque es preferible manejarlo todo por una grabación en vez en vivo, así no poder responder, pero yo con mucho gusto le hago la invitación a él para que venga a nuestras clases y interactúa con nosotros. No tengo ningún problema de actuar o interactuar con preguntas y interacción mientras estamos estudiando, pero aparentemente ellos sí, por eso tienen una clase cerrada y no abierta. Bueno, vamos a seguir para adelante con esto y vamos a ver lo que es Mateo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Obvio está hablando a aquellos seguidores que lo seguían y una multitud de judíos, supuestamente, que lo seguían. Esto está siendo dirigido directamente a lo que se llama una audiencia judía y no judíos. Hay que tener todo esto claramente a quién se le está hablando. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada?
no sirve más que para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. Muy bien, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelario, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien. Nada contrario a lo que es el concepto judíos, conceptos que estaban aún siendo enseñados aún antes del tiempo de Jesús. Esto no es nada nuevo para la audiencia. Verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Grande. Porque os digo que si vuestra justicia, y esto es muy importante escuchar, porque si os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Hay ciertos conceptos que está siendo presentado aquí que lo vamos a ver y vamos a comprenderlo. Pero aquí vemos lo que yo llamo la sal, la luz y la ley. La sal, la luz y la ley. Porque los tres tienen algo en combinación y no es nada nuevo lo que aquí Jesús está enseñando a la multitud. Y es algo, si lo vamos a ver, que había sido enseñado durante el tiempo del Beit HaMikdash, en el tiempo del primer siglo de la era común, de tal forma que vamos a ver que aún el Rambam Gamaliel también repite la misma historia, que vamos a verlo más tarde, en el Talmud Shabbat 116, creo que es la letra B o A, que menciona ahí. Pero es interesante, ya el movimiento Nezaritim del primer siglo ya tenía esto dentro de sus libros. No era un libro así como hoy en día llaman Evan Bohan, todo completo, todo editado, decompuesto, sino era algo mucho más chiquito. Eran simplemente los dichos de Jesús, eran simplemente las palabras mismas, no todos los comentarios, no todas las añadiduras, no todas las cosas que aquí tenemos en el Evangelio de Mateo. Eso hay que entender claramente. Literalmente, si lo vamos a recortar todos los 26 capítulos, serían más en el original, hubiese sido como algunos 12 capítulos en total, porque mucho más fue añadido a lo que es a través de la historia. Y eso lo vamos a ver porque una de las cosas que se decía al final del libro era este pasaje que hallamos aquí en el principio del libro. Vamos a ver que hubo muchas cosas que fue editada, cambiada, tergiversada a través de lo que hoy en día llaman el Evangelio de Mateo, o aún en este Evan Bohan, que es una traducción de una versión griega de un texto más antiguo, pero todavía es una traducción al hebreo. Obvio, Ibn Shaprut tuvo la copia de esto y mejoró un poquito lo que es el transcurso de ese mensaje, y además ese manuscrito fue pasado anteriormente por otros discípulos también, y es por eso que hay varias diferentes versiones del Evan Bohan con diferentes cosas. Puedo decir la bendición sobre el café, como siempre tomo café o agua. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam sheh hakol niyeh bidbaro. Y esta no es la clase de para sufrir, no se preocupe. Este es tiempo de estudiar. Bueno, vamos a comenzar lo que es en el verso 13 y vamos a ver algunas cosas aquí. En el verso 13,
Primeramente nos dice que son la sal de la tierra. Obvio, aquí no hay ningún problema en cuanto a esto, vosotros sois la sal de la tierra, aquí refiriéndose a lo que es el preservante, lo que es el pueblo de Israel. Y esto lo hallamos también en muchos de los pasajes de lo que es la Torá, donde la idea de preservar al mundo a través de siendo guardiante de la Torá es parte de la función del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no guarda Torá, no preserva lo que es el bien en el mundo. Y es por esto que el pueblo de Israel es llamado a una obra muy particular. Y si no llega a ser la sal, si no llega a poder preservar su medio mundo, ¿para qué sirve entonces? Sería como el resto de las naciones. Yo creo que sin decir nada, este verso es totalmente auténtico y es por eso que dice claramente no sirve para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Será encontrado como arena, como desperdicio, será totalmente pasado por alto el valor del judío o de Israel. Y esto hay que ser muy claro. Es por eso hay una tendencia tan grande en el pueblo de Israel. No es algo recién. Aún durante el tiempo de Jesús hubo muchos judíos que se habían asimilado a la cultura greco-romana, asumiendo la filosofía, asumiendo aún el lenguaje, asumiendo aún muchas cosas que en sí era parte de la cultura griega lleno de idolatría y habían asumido, asimilado a esta nueva religión que estaba surgiendo dentro del judaísmo y se desconectó de ella muchas de esas ideas helenistas y aún lo que vamos a ver también lo que se llama las enseñanzas de los gnósticos, que era un sentido místico que aplicaba las palabras literal o de nuestras escrituras y de sus propias escrituras que estaban ellos creando a darle una nueva vuelta al mensaje o la traducción del fundador del cristianismo. Más bien, dice aquí, si no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si una vez que algo pierde su propósito, pierde su misión, ¿cuál es el valor de tenerlo? En sí es como cualquier otra persona, cualquier otro ser humano. Lo que hace el judío diferente que los demás es el hecho de su conexión con Torah, su conexión con la Torah del Eterno. Esta es la que hace la diferencia en el pueblo de Israel. De esta forma podemos entender claramente que la constitución del pueblo de Israel, de cada hebreo, de cada judío, es la Torah. Sin ella no llegamos a ser ni siquiera declarado pueblo, pueblo de Dios o pueblo judío o pueblo de Israel. Más bien vamos a seguir adelante con el próximo versículo. Vosotros sois la luz. Ya vimos la sal preserva. La sal también se usaba mucho en lo que es en el templo, cuando se cacharizaba la carne, sacaba la sangre, removía aquella cosa que estaba prohibido de consumir. Y ahora vemos la luz. La luz, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud era como un estándar, algo que se recostaba las cosas, pero no se podía poner debajo, sino sobre el candelario, y alumbra a todos los que están en casa. Si el fin de la luz es ¿para qué? Para alumbrar, para que haya luz. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuál era la luz? Y tú vamos a ver que la sal y la luz es un metáforo de lo que es la Torá. Ambos reflejan lo que es las enseñanzas, los mandamientos de la Torá. Y es aquí que dice, si no se está mostrando Torá en la vida, la gente no puede entender y ver. Y es por eso el hacer en todo esto, aún de parte inicialmente de Jesús, era más importante del creer o de tener un pensamiento, un sentimiento. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando dice aquí buenas obras, me hago recordar de aquel que vamos a ver más adelante, que supuestamente Jesús le dice a sus discípulos que cuando hago rezos, no haga rezos alargados para ser visto por los hombres, hablando de los perushim, de los fariseos. Aquí vamos a ver un poquito contradicción, porque aquí le está diciendo a los discípulos, sí, que hagan sus obras para que los hombres te vean,
totalmente contradictorio aparentemente lo que él dice más adelante, de que no seáis visto vuestras obras delante de los hombres. ¿Cuál es? ¿Ser visto o no ser visto? Aquí la idea es ser visto para que así los hombres vean y glorifican a Dios. ¡Wow! ¿Cuál es de los dos? Estas son cosas que aparentemente mucha gente que estudian no se da de cuenta de que hay contradicciones de los mismos dichos de Jesús. Y hay que entonces de alguna forma buscar una reconciliación, que hacen muchos los pastores, son inspirados por el Espíritu Santo y buscan interpretación a sí mismo, a la vuelta, lo que es instantáneamente le da una vuelta, creativamente, pero le da una vuelta. Esta no es la forma de estudiar. Y es por eso que hay que entender el contexto, la cultura, la etnocéntrico, la idiosincrasia de lo que era el pueblo de Israel y lo que se movía en cuanto a esto. Vamos a ir ahora al verso 13. Dice, vosotros son la luz del mundo. En judaísmo uno de los temas más importantes en las escrituras es que los judíos son los guardiantes y los que llevan la luz de la Torá. Dios escogió el pueblo judío, el pueblo hebreo, para ser los maestros de la humanidad y guardar y proteger la Torá a través de las edades. El cristianismo, y déjame añadir aquí, todas sus hijas, incluyendo los mesiánicos y los nezaritim, siempre ha enseñado que esto es un estatus especial que fue traído al fin cuando los judíos rechazaron a Jesús. Hasta el día de hoy hay el concepto de que la cristiandad o los mesiánicos o los que han creído en Chuy son los reemplazos de lo que es el pueblo de Israel. El tema de que los judíos son los que llevan a cabo la luz celestial es algo que la Torá corre a través de todas las escrituras. En Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6. En Devarim, de Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 9. En Isaías, el profeta, el Naví Yeshayahu, capítulo 41, versos 8 al 13. Y a través también del capítulo 42, verso 1 al 9, de Isaías 43, capítulo 43, verso 8, el 8 al 11, capítulo 49, verso 1 al 6, capítulo 51 de Isaías, verso 4, 8, reiterando la misión del siervo de Dios que es Israel y su propósito de ser luz al mundo, incluyendo a la monarquía, a la casa de Israel, todo siendo parte de lo que llamamos el siervo de Israel. Este tema es siendo guardado en mente cuando uno debe leer la Torá y particularmente cuando ve algunas cosas que algunas personas sacan fuera de contexto para aplicárselo a ellos mismos. En particular, un pasaje que deberían de estudiar y leer constantemente es el profeta, el Naví Zekiyahu o Zacarías, capítulo 8, verso 22 al 23, porque dice que en aquel día 10 hombres tomarán el manto de aquel que es judío y le pedirá que le enseñe. Es obvio, si supuestamente el orden ha sido puesto a lo al revés, tenemos que entonces corregirlo, porque realmente el que debe seguir al judío es el pueblo no judío, es decir, el pueblo cristiano, el pueblo musulmán, el pueblo totalmente de otras religiones, deben de buscar al judío para aprender de él y tomar su tzitzit, su borde del vestido y pedirle que le enseñe acerca del judaísmo. Esto es totalmente claro a través de esto. Pero el orden hoy en día ha sido al revés. ¿Qué hacen muchos? Muchos se disfrazan ahora de judíos, que ellos son ahora los nuevos judíos, que ellos son los nezaritim reconstruidos, son los lo que llamamos los mesiánicos, los que son heredadores implantados real por la circuncisión de corazón, aunque no sean de carne, y son los que supuestamente está llevando a cabo ahora la nueva Israel, la cual es otra doctrina de reemplazamiento. Todos estos grupos que se disfrazan, que quieren ser, que se cambian en sus nombres para darle el lucir, como hace un cerdo cuando siempre se presenta su pata para adelante, que quiere mostrar su seña de ser kasher, cuando la parte interna no es kasher. Es igual con lo que sucede. Es por eso muy importante que estudiemos
Ustedes pastores y cristianos, por favor no me ofenden, que no se sienta ofendido por lo que estoy diciendo, pero es tiempo que ustedes estudien realmente, que busquen lo que es las raíces de su propia Biblia cristiana. Y es lo que estamos tratando de empujarles a hacer, aunque a veces es muy difícil para algunos. Dice claramente que una ciudad puesta sobre una montaña o al tope de una montaña, es interesante, está aquí, no puede ser establecido, ni puede caer, ni puede ser escondido. Y esto de acuerdo al Papiro 1, Logion 7, donde dice que en sí una ciudad fue puesto encima de una montaña establecido, no puede caer, es decir, porque está estable, está fuerte. Muy bien, en el Evangelio de Tomás, en lo que es el Evangelio de los gnósticos, dice que una ciudad edificada sobre el monte y fortificada tampoco puede caer ni ser escondido. Una versión diferente. Verso, vamos a ir para adelante, dice, y tampoco, dice el verso 16, ¿no estamos nosotros? Si alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que le den el honor y el mérito y el reconocimiento a vuestro Padre que está en los cielos. Yo quiero que ustedes notan que aquí está enfatizando no a sí mismo, sino a Dios el Padre de todos nosotros, incluyendo el Padre de este fundador. Es decir, él mismo no se reconoce el principal. Esto es muy importante de entender, a que sea aquí en este pasaje no se reconoce en eso. En el Evangelio de Juan hay una contradicción, porque en sí dice él claramente que si yo no trajera a todos los hombres hacia mí, si yo fuera ensalzado, traeré a todos los hombres hacia mí. Dijo él, que aparentemente es una contradicción de su postura aquí en Mateo como también con Lucas. Y eso lo vamos a ver si aquellos que han estudiado los evangelios, cuando el hombre rico le pregunta, bueno maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar los cielos? Y él le reprende, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno. Que significa que él mismo no se consideró bueno. Que eso supuestamente, si lo vamos a ver históricamente, es una posición normal de un judío. Sin embargo, cambian todo esto, lo hacen a Jesús el más bueno porque es el más verdadero, el verdadero, el bueno, y por lo tanto Él es en sí, en esencia, Dios en carne para muchos, y para otros simplemente lo que es la santidad de Dios en Él. Pero como lo vamos a ver, muchas de estas formas de pensar han sido tergiversadas por los tiempos a través de diferentes grupos y movimientos de la misma cristiandad. Y esto lo vamos a ver que fue desde el principio, así fue, aún el mismo movimiento inicial de los emisarios de Jesús, desde la muerte de ellos comenzó a haber cambios radicales por todas las congregaciones. Es por eso que no es de gran sorpresa saber de que hay más de 5.000 diferentes versiones de un mismo evangelio o varios evangelios, y ninguno de ellos copian en cuanto a su doctrina o enseñanza, aún en los conceptos principales. Esto no incluyendo los miles y miles de documentos que la Iglesia, lo que es el concilio de Nicea, echó a fuego porque los llamaron libros de los herejes cristianos o no aceptable. Lo quemaron. Esto es algo interesante, que eso nadie habla de eso tampoco. ¿Por qué tienen que quemarlo? ¿Por qué tienen que quemar algo que no le convendría? Porque mostraba un peligro para el establecimiento de una unión, de un ecumenismo eclesiástico, de una nueva fe que estaba surgiendo, y no podía haber errores. Bueno, y ahí sabemos que hay muchos errores, ya hemos visto varios aquí. Bueno, vamos a ir adelante. Para que vean vuestras buenas obras. Esto obviamente es una referencia de la Torá, que lo vamos a ver en el verso 17 más adelante. Y así glorifican a vuestro Padre que está en el cielo. Es el ejemplo del pueblo judío de por guardando la Torá eventualmente ganarían al resto de las naciones con la verdad de la ley de Dios. ¿Cómo? Para que las naciones digan qué pueblo más sabio y santo es este, cómo es este pueblo de santo y sabio, por la ley que ellos guardan.
Bueno, ahora entramos a la parte más importante del estudio esta noche, que aquí nos vamos a invertir un poquito en lo que es el Talmud y también en otras partes. Porque empezamos con no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, yo he oído muchas nuevas o innovadoras interpretaciones de este versículo por los mismos pastores cristianos y mesiánicos que dicen, no entiendes acá, es que Jesús no vino Jesús vino a cumplir la ley y por lo tanto ya la ley no es aplicable, ya terminó. El momento de que Jesús murió y fue sacrificado y resucitó al tercer día, supuestamente, eso lo vamos a ver que no fue así tampoco, pero supuestamente, que ya entonces tenemos nosotros lo que se llama una nueva ley, un nuevo libro, una nueva enseñanza y por lo tanto ya podemos poner al lado todo lo que es lo viejo, el Viejo Testamento, los viejos judíos y vamos a tener los nuevos judíos, sin un reemplazamiento total de lo anterior para entrar con algo nuevo. Y vamos a ver que no es así, que literalmente lo que dijo Jesús no es como dicen hoy en día muchos de los comentaristas católicos, como Raymond, el reverendo Raymond Brown, un teólogo increíble que todavía tenía inhibido en sus enseñanzas a través del comentario Jerónimo la idea de que los cristianos, en particular la Iglesia Católica, es la nueva Israel y que viene a reemplazar lo que es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, la cual hemos visto por los siglos, eso no es cierto. Muchos pasajes de la Torá que hemos ya citado no es cierto, es totalmente lo contrario. Y creo que recientemente han reconocido el papel de su hermano mayor, que es el heredador y que todavía las promesas no han sido violadas o puesto nulo. Y esto es muy importante de entender sobre esto. Ahora vamos a ver lo que es el versículo acá. No pensáis que he destruido, porque muchos malentienden y han malinterpretado este pasaje entero del Nuevo Testamento. De acuerdo a los teólogos cristianos, Jesús no vino a destruir la ley, más bien vino a cumplirlo para que así después de él todos podían guardarlo perfectamente. Así lo interpretan muchos cristianos. Pero hay muchos problemas con esta interpretación, por lo menos que la palabra cumplir aquí en el griego significa hacer o es decir, lograr. Eso no significa que por él toda la cristiandad llega a cumplir los mandamientos o llega a cumplir por parte de lo que él hizo. No, esto significa que cada uno tiene que hacer. Estamos hablando de hacer la Torá, de ponerlo por obra, por ponerlo por práctica. Pero algunos me dicen, pero la Torá, la ley de Dios es muy difícil, nadie lo puede cumplir. Esto no fue el concepto de Jesús. Jesús dijo que sí se puede cumplir. Está en tu boca, en tu corazón, para hacerlo. Eso lo dice la Torá. Luego Pablo lo viene a cambiar y simplemente lo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si creáis, confeséis y decís con tu corazón que creo, es suficiente. No dice así, o cambia lo que es la palabra, el intento de lo que dijo la misma Torá y dejó afuera lo más importante, el hacer la ley. Creer la ley, sí. Asumir la ley, otra cosa. Pero hacerlo, no, eso es imposible. No, esta ley fue dada para que podamos vivir por ella, no morir por ella. Y aquí es la misma palabra en el griego de cumplir, que significa hacer. Es la misma palabra utilizada en Mateo 3, verso 15, cuando Jesús le dice a Juan el Bautista que tiene que hacer el mandamiento de Mikvah, de Tevilá, hacerlo para cumplir toda justicia. Justicia significa cumplir con todo lo que Dios manda. Ahora, la consecuencia de esto es que si Jesús no cumplió con los mandamientos, él obviamente queda nulificado de ser el Mesías. Hay una serie de requisitos que tiene que hacer. Tiene que ser una persona que practica Torah. Obvio, si Jesús no vino para cumplir la Torah y quebrantó el Shabbat, como lo vamos a ver que hay pasajes de gran problema en cuanto a si él cumplió o no cumplió, dependiendo cómo vamos a verlo, tenemos un gran problema con el personaje declarándose el Mesías. Esto es claramente un problema. Pero mucha gente no ve esto de los lentes
judíos, lo ven simplemente los lentes cristianos o mesiánicos o nezaritim. Sí, sí, él ya lo cumplió con todo. Y no comprende que estos son gran puntos de controversia y problema. Bueno, vamos a ir para adelante. Dice cuando Jesús le dijo a Juan el Bautista que tiene que hacer todo para cumplir todos los mandamientos, el concepto de el bautizo, el mikvah, también los cristianos tienen que hacerlo. Tienen que hacer teshuvah. Vean lo que es el comentario de Mateo 28:19, es interesante. Ahora, en su obra Epifanías, en su obra en contra de herejías, el capítulo 30, sección 16:5, clama que los evangelios ebionitas declararon en este verso, yo he venido a destruir sacrificios. Fíjate lo que dice Epifanías. Y no paraste de hacer sacrificios. Si no pares de hacer sacrificios, la ira de Dios no se abandonará de ti. Interesante. La misma palabra hacer, no hacer. Clemente de Alejandría escribió en su obra Misalanías 3:9-63 que el evangelio de los egipcios tienen ahí citado en este texto de Mateo: yo he venido a destruir las obras de la femenina. ¿Qué femenina? Esto es gnosticismo. Esto es posiblemente una referencia de Sofía. Sofía es la palabra griega, significa sabiduría, que de acuerdo a los gnósticos era lo principal que dio a luz a lo divino. Y es digno de notar que este verso es solamente citado también es citado en el Talmud. Sí, este versículo que hemos visto, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino está también citado en el Talmud. ¿A dónde? Vamos a verlo y lo vamos a abrir. Y ahí nos vamos a quedarnos la mayoría del tiempo. En Shabbat dice, yo he venido no a destruir la ley de Moisés, ni a añadir a la ley de Moisés. Shabbat 116b. Aunque mucho de lo que dice el Talmud acerca de Jesús no es de gran complemento, es algo notorio de ver esta enseñanza singular que dice que Jesús no vino de añadir ni quitar de la Torá, siendo que muchas de las enseñanzas de Jesús son problemáticas, no ni siquiera mencionar las masivas editación y fraseo de las palabras mismas de Jesús por personas que querían corregir los supuestos errores y añadieron a las palabras de Jesús. Y las enseñanzas que Jesús dijo que estaba de acuerdo con los otros rabinos que se hallaron en el Tanakh y en Talmud, da muy poco sentido el estudio de Jesús, las enseñanzas del estudio de Jesús con el fin de aprender Torah, particularmente si uno comienza a remover de la capa de la Biblia cristiana las interpretaciones teológicas gnósticas que han dado a ellos estos dichos. Uno es un perfecto ejemplo de estas enseñanzas gnósticas. Es la idea que hay que aceptar y creer en Jesús como su único Señor y Salvador. Eso fue una de las enseñanzas básicas de lo que es el gnosticismo. Muy bien. Y ahí es donde vamos ahora a entrar a lo que es el tema de esto. Es por esto que estas interpretaciones que han sido dadas nos enseña que Jesús halagicamente estaba involucrado en algo que sabía que era el bien, en la Torá, y hace que es el estudio del Nuevo Testamento. Tenía porciones pequeñas, originalmente, el Evangelio de Mateo tenía lo que eran gérmenes o semillas o partes, segmentos enteros en los cuales citaba lo que era las escrituras nuestras. ¿Qué pasó con ella? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, vayan conmigo un momento, si ustedes no tienen que saber el Talmud, pero voy a abrir al Talmud, ¿no? El Talmud, esto se llama el Talmud Socino, para que lo vean aquí, que vamos a ver algo interesante en lo que es el Talmud Socino, Shabbat 116, aunque comienza con lo que es el verso B. Vamos a ir un poquito antes del B, vamos a ver el Shabbat 116, la parte D, para que vayan entendiendo conmigo algo importante, que hay un argumento, porque me gusta que ustedes entiendan un poquito el Talmud de su contexto antes de entrar al texto.
de donde se cita este pasaje que mencionamos ahorita mismo en Mateo, que fue una fuente, esto fue en el siglo segundo aproximadamente, todavía bastante recién al desarrollo de lo que se llama el Evangelio de Mateo, que todavía estaba en proceso. Y ahí vamos a ver que ya para el siglo segundo ya había bastante cambios. Dice el rabino Hanin, preguntó al rabino Abahu, los libros de B. Abedán, ¿podemos salvarlo del fuego o no? ¿Sí o no? Y estaba inseguro sobre este asunto. Rav, sin embargo, entró que B. Abedán y ciertamente no de B. Nestrifi. Shmuel también no entró lo que se llama al B. Nestrifre, aún sí habría de entrar de Beadán. Rabá preguntó, ¿por qué tú no atiendes a Bedán? Ciertamente hay dice él, responde, ciertamente hay un árbol de palma en el camino, y él respondió, es muy difícil para pasar por ella. Entonces dice y responde el Ordo, entonces lo removeré de su lugar y no habría dificultad para entrar. Mar Ben Yosef dijo, yo soy uno de ellos y no tengo miedo de ellos. Y en una ocasión él fue ahí y entró y desearon hacerle daño. ¿Qué es esto, hacerle daño? Todas estas cosas. ¿Quién es primeramente B. Abedán y quién es B. Nisrifre? Uno de los comentaristas del Talmud del mundo cristiano, que yo les recomiendo a los pastores, por favor, conseguirlo, es uno que se llama el reverendo Travis Herford. Voy a poner el libro aquí para que lo vean. Cristianismo en el Talmud y Midrash. Espero que ese señor Álvarez, que está estudiando, supuestamente para desmentir el Talmud, haga su preparación, por favor. Aún del punto de vista cristiano, tenga un poquito de educación y conocer lo que es los materiales antes de hablar sandezas. Porque es muy importante de saber lo que estás hablando antes de hacerlo. Él menciona aquí en la página 160 de sí el asunto que esto está hablando, y esto lo menciona también las fuentes nuestras judías, que el problema de aquí, de este comentario de Ben Adam, o de B. Nesfri, que en sí eran grupos menim o menut, eran grupos que se consideraba ya para este tiempo, el segundo siglo, como grupos de herejía. Estos dos grupos eran dos grupos separados, y vamos a ver que uno era B. Abedán y el otro venía de la raíz Notzrim. El libro de B. Abedán y Nesrafi se encuentra aquí, y vamos a ver esto porque llegamos al momento que en sí los libros de los herejes no profanan las manos, y esto también se menciona en el Talmud Yad 2.13, que los libros del Dosmenim no se consideran como sagrados. No se consideran como sagrados. Esto es muy importante, y esto lo dice también en una denunciación que fue declarado por el rabino Tarfón y el rabino Ismael. La razón probablemente de esto es que los libros de los Minim se ven vistos como libros de herejías, mencionados aún utilizando el nombre sagrado y cosas sagradas con el fin de presentarse más elevado. Es interesante que la misma fuente que vemos a través de los Nezaritim, que tratan de usar, tú sabes, el nombre sagrado, y vas a ver personas que usan el nombre sagrado por donde quiera, usando las cuatro letras, como eso le va a dar más validación de que están en lo correcto. No, eso le muestra más de su parte de herejía. Es increíble que el Mishnah no menciona los libros por nombre en este pasaje, pero lo menciona como libros externos, y se menciona también en el Mishnah Sanhedrin 10.1, y se entiende por los comentaristas que estos son los libros de los Minim. Minim significa, es un acrónimo de acuerdo al profesor Klausner, es un acrónimo que significa Ma'arim, Nosrim, Menut, es decir, las enseñanzas de los nezaritas herejes. Claramente desde ya el segundo siglo se ya tenía esa etiqueta puesta. Cualquier persona que se llamaba Nezaritim, y déjame decirle esto, aquellos que han restaurado el grupo Nezaritim, ustedes se han ganado ese mismo título de nuevo, no por mí, sino históricamente, a llamarse ustedes mismos Nezaritim, se están llamando herejes, históricamente herejes. Está bien,
Pero hay una diferencia de ser herejes y ser personas que son Aborá-Zará. Y hay una gran diferencia. Una persona puede seguir una línea, pero está enseñando un error dentro de las bases, y eso se llama minut. Y hay otras personas que son en sí idólatras, porque están adorando a un hombre como Dios. Eso es un campo totalmente separado. Por eso hay una distinción entre los mesiánicos y este nuevo grupo que están tratando de imitar los del primer siglo. En un sentido, si le digo cuál de los dos es mejor, de verdad ninguno de los dos es mejor, pero si hay que escoger entre el uno y el otro, se escogería lo que era el menos peor, que era que sea el hereje, el min. Pero todavía hay un problema con el min, porque hay muchas cosas que nosotros no podemos recibir o participar con ellos, incluyendo el vino y la carne, porque no sabemos cuál es la intención. Muy bien. Halajot concerniendo los mintis, a veces estaba la dilución de las ordenanzas de los herejes que fue hecho en Yavne. En comparación de esto, puede ver lo que es Jerusalén, el libro de Jerusalén en Bija, página 65, que conclusivamente la palabra min denota aquí no solamente herejes, sino simplemente varios tipos o fuentes o sectas que tenían diferentes frutas que eran muy parecidos a lo que es un clúster de diferentes aspectos. Había una variación. Eso nos indica que en sí el movimiento inicial no era un movimiento sólido, tenían diferentes puntos de vista. Algunos creían así, otros creían de la otra forma. Muy parecido a lo que ocurre en los grupos meshejistas hoy en día dentro del mundo judío ortodoxo. Diferentes campos, se puede decir. Bueno, aquí vamos a entrar que ellos tenían libros, los libros de lo que es Abidán y de los Nesrafí. Aquí vemos que el Rab no quería ir a los Abidán, menos que lo que Nesrafí. Shmuel no quiso de los Nesrafí, pero sí estaba dispuesto a ir a la congregación de los Abidán. Ellos dijeron que Rab, que es la razón por qué no quisiste ir al grupo de los Abidán, y él le dijo, porque hay un árbol de palma en el camino, y esto para mí es una ofensa, porque está en la entrada, se puede decir, como en la entrada, y vas a ver que ninguna sinagoga tiene a la entrada de su sinagoga o lugar de reunión un árbol, porque eso es Aborá-Zará. También puede ser removido, dice, y poner para que así la ofensa no sea ofensa para ti. Bar Joseph dijo, yo he estado entre ellos y no fui respetado por ellos, es decir, me trataron de hacer daño. En una ocasión cuando fui, estaba en peligro. El rabino Meir lo llamaban Aben Gilhón. El rabino Yohanan lo llamó Avon Gilhón. Aquí viene la palabra Evangelion. En cuanto a esto, los libros de Minim en la porción presente, bajo lo que es esta examinación, tiene su propio recuento. Por causa que mencionan Be Abidán y Be Nestrafim, es suficiente importancia de tratarlos separadamente. Son dos diferentes grupos que anteriormente fue previos, que se refieren a los libros de los Minim, que presentemente se menciona como Be Abidán y Be Nestrafim. ¿Qué son estos nombres en particular? ¿Cierto? Y se trata de explicar acá. El rabino Abahu ya estaba consciente con ellos. Él vivía en la área de Casaria al fin del siglo III, comenzando el siglo IV. Es evidencia que él puso en cuestión a estas cosas en referencia. Los textos imprimidos en la edición moderna nos llega a ver quién era el investigador, que era Joseph Bajanin, y este es el correcto. Aunque el manuscrito del Talmud nos da Joseph Bahama, el padre de Rabá de Babilonia, quien también buscó y conoció, nunca llegó a estar en contacto con Abahu. Joseph Bajanin, Hanina era el maestro de Abahu, y su nombre en este pasaje muestra esto en el manuscrito del Talmud de Oxford. También puedes ver lo que es el manuscrito de Rabinowitz, del mismo Talmud. Bar Yosef en su lectura es correcto, y por lo tanto el hijo de Yosef Ben Hanina, que cualquier libro de los Be Abidán puede haber sido incluido en los libros que los herejes usaban, que distintamente eran conocidos como cristianos. Esto era la herejía que se mostraba en contexto, porque ellos tenían los libros, plural, de los Minim, que había ya sido mencionado.
y esto se consideraba que sin duda era cristianos que concluían las palabras que ellos contenían en un juego de palabras que es Aben, Avon y Giljon, Evangelión, concluyendo la frase en la edición moderna que contiene en estos manuscritos. Probablemente podemos ver que aquí el rabino Abahu era un discípulo de Yohanan, el autor de uno de ellos. El rabino Yohanan también tenía que estar consciente del dicho del rabino Meir, que simplemente estaba en juego, jugando de broma en varias ocasiones de uno más antiguo, que era Adengilhon, que significa libros que no tienen valor. Fue Evangelión, Adengilhon, como diciendo, libros que no tienen valor. O Aven, en el antiguo escrituras, o la escritura antigua, es una referencia de los libros de idolatría. En la misma forma, Avon puede ser entendido como libros de iniquidad. El rabino Meir señala el crédito de lo que es Jehoshaphat, que vivió durante el tiempo de la tierra de Israel en la segunda parte del siglo II. Su maestro era el rabino Akiva, quien ya hemos encontrado que era un oponente furioso de la cristiandad, y Elisha ben Abuja, que él mismo fue inclinado hacia esta herejía, que ya hemos visto que tenía una cercanía de los libros de los Minim. En juego, el rabino Meir claramente muestra su prueba que el término evangelión fue un uso común durante ese tiempo, y por lo tanto concluye este pasaje diciéndonos que un término genérico para el libro de los Minim eran Avon Gilhon, es decir, libros sin valor, y en todo evento concluye que era más que un libro, es solamente decir más de un libro como hoy en día se publica. Sin embargo, se refiere en lo plural, libros, Aven Gilhon en lo plural. Aquí señalamos que la palabra evangelión en la historia del rabino Gamaliel, que lo vamos a ver todavía, que nos falta, y era un juez cristiano que pasaba por forma a continuación, que estaba presente en examinación de los manuscritos, y sería más seguro de poder depender en su autenticidad de esta historia. Ahora, ¿qué eran B. Abidán y B. Nesrafi, que aquí vemos en el Talmud? Es una forma más corta de lo que es la palabra Bet, Bet, y entonces la casa. Abidán puede ser una forma como Abadán, que significa de destrucción, casa de destrucción, y Bet Nisrafi sería casa de donde se reúnen los Nezaritim. Regularmente estos son expresiones arameicos y menos palabras hebreo. Esto fue una combinación para una alusión polémico. Abidán aparentemente está conectado con el hebreo Abad, Aleph, Bet, Dalet, que significa destruir, y viene la forma comparado de Abadón, que es en sí la casa del diablo, la casa, como dice un pasaje de la Biblia cristiana, que eran sinagogas de Satanás. Es la idea acá, que en sí los mismos rabinos están empleando la misma cosa para lo que ellos formaron, una casa de engaño. ¡Wow! ¿Engañar? Si vamos a ver que esto es, desde el segundo principio estaban creando papel y historias de nada. Nitzrafi, la voculación de la palabra, y eso para que pueden ver, está en el libro de Cristiano de Apocalipsis 9:11. Nitzrafi, la voculación no es segura. Ciertas palabras están conectadas aquí como Nosri o Nazareno, que forma la raíz de Nifal, que es la raíz de Saraf, para unirlo. En sí se infiere a Be Nesrafi, que significa la casa donde los nazarenos, los Nosrim, se reunían. La autenticidad del Evangelio de Mateo. Se llama el título Señor Sana Doctrina. El inventor de estas palabras, con algunos pasajes que ocurre, vemos que aquí vemos cómo en el Talmud nos menciona estas dos casas que había frecuentado estos dos rabinos, o uno rehusó, pero uno entró, y vieron lo que se llaman los libros. Ahora, aquí introduce entonces todo esto, porque querían saber
si estos libros se podían leer, y etcétera. Y entonces entra aquí una historia de Ima Shalom y el rabino Eleazar, la esposa de que era el rabino, era la esposa de Eliezer. Eliezer lo leemos que él también fue tentado y le gustaba mucho los dichos de los Nezaritim. Le atraía algunos de los dichos. Y por eso fue arrestado, y él reconoció que él había hecho algún mal y por eso se hizo teshuvá, y etcétera. Es una historia bastante larga, pero en sencillo, él fue, Ima Shalom fue también la hija, fue la esposa de Eliezer, que fue arrastrado en una asociación con Menut, pero no creyó en Menut, simplemente que se le había acercado a algunos de los Nezaritim. Y el rabino Gamaliel, Ima Shalom era la hermana, perdón, del rabino Gamaliel. Ahora, aquí entramos en lo que es la parte donde introduce esta cita que estamos leyendo en el Evangelio de Mateo, que no penséis que he venido para abrogar. Porque había un cierto filósofo, dice, que entró en su vecindad. La palabra aquí, filósofo, en el Talmud es min. Estamos hablando de una persona que era de esta enseñanza de los Nezaritim. Y él tenía la reputación de que no aceptaba lo que era bono, es decir, soborno. Y desearon exponerlo, es decir, ponerlo que ella traía una lámpara de oro antes de ir a él. Y dice, y deseo darle a compartir deseo una parte de lo que me va a dar para el Estado, y si la herencia de mi padre. Divídelo con el fin, dijo él, y así le dijo el rabino Gamaliel a él, está decretado para nosotros, escucha para esto, que donde hay hijo, la hija no es heredera. Y él, es decir, el min respondió, siendo que el día que fueron exiliados de vuestra tierra por la ley de Moisés, ustedes, esta ley ha sido, es decir, esta ley ha sido quitada de vosotros. Es decir, que la ley no aplica. Esto era técnicamente lo que implica. Es decir, ya hay algo nuevo. Esta enseñanza de que hay algo nuevo no es algo nuevo. Esto viene desde el siglo II, por lo menos siglo más anterior, durante el tiempo de Rambam Gamaliel. Y dice, fíjate lo que dice. Estamos en Shabbat 116b ahora. Habíamos visto el Shabbat 16a para la introducción de qué se trataba los libros, etcétera, de estas dos escuelas. Ahora entramos en el Talmud Shabbat 16b. Eso dice, y ha sido lo que es removido, que aquí removido, como había dicho, literalmente significa que ha sido literalmente tomado de vosotros, quitado de vosotros, arrancado de vosotros. Ustedes ya no tienen lo que es la conexión supuestamente o la Torah. Más bien fueron dados otro libro. Obvio, el otro libro se refiere, de acuerdo al código de Oxford, la ley del Evangelio han sido dadas a ustedes. Si las buenas nuevas. Aquí está escrito, un hijo y una hija hereda igualmente. Pero es interesante que ningún evangelio que hoy en día está presente tiene esa frase. Se pregunta aquí, ¿dónde está el listado esto en el evangelio? El próximo día, el rabino Gamaliel, trajo a el hereje un asno liviano, de Libia, y él le dijo a él, mira, al fin de qué, al fin del libro, y aquí dice, desciende hasta el fin del libro, donde se haya escrito, yo no he venido a destruir la ley de Moisés, ni a añadir la ley de Moisés, y está escrito, una hija no hereda donde hay un hijo. Por lo tanto, ella le dijo a él, que deja que tu luz brilla como una lámpara. Eso es lo que dice, aludiendo a la lámpara que está presente a él en el día de hoy. Y le dijo Rambam Gamaliel a él, el asno ha venido y ha tumbado lo que es la lámpara. El asno ha venido. ¿Qué significa? Esto es un mensaje potente a lo que se está refiriendo el contexto. Primeramente, aquí en este pasaje del Talmud, Shabbat 116, alude a algo muy fuerte. Número uno, alude al hecho de que primeramente Gamaliel tenía en sus manos, aquellos que le gustan lo que es la parte histórica, arqueológica,
perfecto clue de buscar lo que es lo original. Porque del pasaje de Mateo no existe ningún original, ni el Levenbojan, ni los manuscritos que se hallan como copias, son todo copias. No existe Mateo original, no existe. Gamaliel tenía en sus manos lo que era una copia de donde eran los dichos de este Jesús, que fueron escritos. Ahora, piénsalo por un momento. Él lo leía. ¿Por qué podía leerlo? Primeramente, para que sepa, la casa de Gilel, la casa de Gamaliel, tenía el derecho de poder involucrarse con las filosofías y cosas secular. Aún tener que aprender lo que eran las religiones paganas, porque él tenía que dar y conocer, siendo que él se sentaba en lo que era en el Sanedrín, tenía que saber qué eran doctrinas falsas para poder hacer una decisión. Y aquí le vino un min diciendo, no, hijos y hijas heredan igual. Ya no es la ley antigua, es ahora la nueva ley del Evangelión. No, dice Gamaliel. Porque está escrito en vuestra propia Biblia, en vuestros propios escritos, claramente que él no vino para cambiar la ley. ¿Entiende el impacto de esto? Y fíjate, dice que tuve que descender a la última página donde estaba el libro. Aquí vemos algunas cosas que es contradictorio al orden de Mateo, que tenemos en nuestras manos y que también está en contrariedad de Evenbogen. Esta porción donde habla Jesús acerca de la ley no se encuentra en el principio del libro, sino al final del libro. ¿Qué pasó aquí? ¿Era tan cortito el libro? Es lo que yo le hago a ustedes preguntar. ¿Cuánto más fueron añadidos? No podemos saber, porque no existe original de Becerot Mata, y como los Nezarín le encanta llamarlo. No hay original. Pero obvio, claramente la ley todavía aplica. La ley de la Torá que Dios dio a Moisés aplica hasta el día de hoy. El movimiento Nezaritim, habían dos grupos, los que destruyen y los que eran parte de lo que eran los remanentes, los pobres. Y ahí es donde vemos la gran contradicción. Aún en el primer siglo, primeros 2 siglos, no estaba bien definido lo que eran las enseñanzas del movimiento del fundador de la cristiandad. Habían diferentes sectas dentro del mismo. Solamente pasaron varios cientos de años después que pudieron formalizarlo bajo la autoridad de Roma. Y ya para ese entonces era una enseñanza totalmente opuesto a lo que era el judaísmo. Muy bien, vamos a seguir adelante porque hay muchas cosas que cubrir todavía. ¿Okay? ¿Ya entiende un poquito ahora por qué este estudio es tan importante? Bueno, porque en sí, si lo vamos a ver, Jesús realmente, si vamos a depender en el Talmud, y lo que sí dice en pasaje, nunca enseñó que hay que romper la ley. Que eso nos presenta un gran problema para aquellos que son cristianos y también son mesiánicos, son de Saritim. Porque una de las cosas que vamos a ver más adelante que Jesús mandó, que hay que obedecer los fariseos y los escribas. Todas las cosas que ellos os manden, hay que hacerlo. Déjame lo que dice el Señor Sana Doctrina. Dice aquí, bueno, sé cuántos libros añadieron, pero si sé que el Papa Católico Apostólico pidió perdón por la Inquisición. Sí, bueno, eso lo pidió. Pero estamos hablando mucho más antes lo que es del tiempo del Papa. Es decir, para satisfacer, dice aquí, bueno, sé cuántos libros añadieron, pero lo que sí sé que el Papa Católico Apostólico pidió perdón. Ok, que pidió perdón es perfecto, pero todavía no hay restauración ni lo que es reparación por los daños que hicieron. ¿Cuántos nombres sefaradís existen dentro de los registros de los nuevos conversos en la Iglesia Católica? Que todavía no han sacado de sus archivos históricos, que lo pueden hacer si quieren hacer reparación. Pero no lo han hecho porque no le conviene. Porque entonces todas estas personas van a querer regresar de donde vinieron, el pueblo judío. Eso va a pasar, sea que ellos lo deseen hacerlo o no, Dios sabe cómo lograr eso. El asunto es lo siguiente. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? En este Evangelio de Mateo, claramente, que no hay nada que fue cambiado. La Torá todavía se exige guardarlo.
sea usted mesiánico, sea usted nezaritim, sea usted cristiano, hay aquí una gran problemática para ustedes. ¿Cuál es la problemática? Que no solamente que hay que obedecer lo que dice la Torá y obedecer eso, sino más bien hay que obedecer lo que dicen los rabinos. Los fariseos y los escribas se sentaban en el asiento de Moisés. ¿Cómo ustedes van a limpiarse las manos y decir, ¿sabe qué? Ah, eso no lo dijo Jesús. Es que usted, por favor, está totalmente errado. No, esto comprueba lo que también dice el Talmud nuestro, que hubo un manuscrito que fue inexistente, que fue en sí, que dijo claramente, como habíamos leído aquí, que yo no he venido a destruir o añadir a la ley de Moisés, sino para hacerlo. Bueno, añadieron a la palabra de Dios, haciendo un Nuevo Testamento, cambiaron las palabras de su propio fundador, lo que estamos tratando de averiguar qué fue realmente las palabras originales. Y esto ha sido lo que es la búsqueda del comienzo de varios nuevos movimientos en la era presente por el deseo de buscar qué realmente fue lo que dijo Jesús. ¿Me entiende? Y es por esto que hallamos algo totalmente. Ahora, buena pregunta. ¿Qué rabino es usted, señor Otero? Buena pregunta. ¿Qué tipo de rabino, señor rabino? Si usted no conoce de mi trasfondo, no entiende nada. Y es por eso. Sí, hubo cambios en el siglo IV, pero hubo muchos más cambios en los primeros 2 siglos. Recuérdase que en sí la Biblia no fue escrita, muchas de las notas de los historia no fue escrita después del año 100. Algunos dicen 50, 60, pero después del primer siglo fueron todos cambiados una historia. Esa historia no concuerda con lo que hoy en día se llama la Biblia cristiana. Lo que le estoy diciendo, señor Sana Doctrina, supuestamente, es que en sí usted no puede llegar a confiar netamente en esta traducción de la versión Valera. Hay tantos huecos, no solamente en la versión Valera. En la versión Evenbogen, que sea un poquito más cerca de lo que es la traducción que posiblemente podemos decir fue así, ni en esta se puede confiar. Ni particularmente en el Código Real tampoco se puede confiar. Es decir, no sabemos realmente qué fue lo que fue dicho. Sabemos que esto, lo que estamos leyendo, hay varias fuentes que da prueba que fue lo que dijo Jesús, pero aún así tiene una implicación para los que siguen hoy en día. Y es ahí donde hay los grandes problemas. Es decir, si vamos a leer esta palabra claramente como está en la boca de Jesús, es decir, el mismo Papa tiene que seguir la ley judía. Los mismos católicos tienen que seguir la ley judía. Literalmente, si van a creer en Jesús, tienen que seguir todo lo que manda lo que es los fariseos, que hoy en día se llaman los rabinos hasídicos o los rabinos ortodoxos, que siguen la línea hasta el fin. Regresamos al punto. Es la iglesia, los mesiánicos, son los nezaritim que tienen que seguir a los judíos ortodoxos, no lo al revés. Pero eso presenta gran problema. Gran problema. Sana Doctrina, hazme un favor, ¿cuál es su nombre? Dice aquí, usted puede confiar que yo no soy ni rabino ni soy sefaradita. Con mucho gusto, identifícase. El que seguía el orden de Pedro como jefe era de apóstoles. ¿Usted es católico? ¿Usted es apostólico? ¿Usted bla, 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 bla? Ah, bueno. Parece usted no le gusta interactuar, simplemente acusar. Eso es típico de una persona que de verdad no usa lo que es el cerebro de lo que es interacción intelectual, sino se basa en lo que es emociones, porque quizás le dije algo que le ofendía. Perdona que se le ofende. Este estudio son personas que pueden interactuar con la inteligencia y no simplemente con las emociones. Ah, usted se llama Wendy, muy bien. Wendy, ¿de dónde es usted? Habla. Yo con mucho gusto estoy más dispuesto de interactuar. Pero haga preguntas, no simplemente acusación. Bueno, estamos ya casi, pasamos el tiempo.
Voy a seguir la línea abierta aquí en el internet, pero voy a cerrar para terminar esta clase porque no hubo de verdad esto. Hay que tener entendimiento, hay que tener estudio, hay que estudiar, es como le dije a varias personas, el que no estudia no aprende, el que no consigue diferentes libros para estudiar y mojarse bien en el tema, está pasando su tiempo en lo que la gente le dicen y lo creen por fe hermano. El judaísmo usa lo que es la mente en el estudio, que dice la Torá, que dicen los rabinos, que dicen en el tiempo histórico, son varias fuentes y es por esto, es un gran, ¿dice qué? Oh, qué bueno. No, ese grupo de los sefaradí en Curazao eran cristianos, créame, te lo digo. Usted es de Panamá, muy bien. ¿A qué sinagoga usted va allá en Panamá, Wendy? Hay solamente una, principal, ahí el de Jabal, con el Rabino Lane, que él me conoce y usted le puede preguntar a él de mí y de mi cuñado. Yo nací aquí en la Florida, par de cubanos, para que sepa, cubanos judíos. Pero si usted tiene cualquier duda, llámame. Con mucho gusto, no tengo nada para esconder. Eso es muy claro. Bueno, vamos a terminar con esta clase porque ya han pasado 1 hora y 5 minutos. Queremos limitar las clases dentro de a que sea 1 hora. Quiero darle las gracias a todos ustedes y así podemos seguir para adelante. El correo mío es muy sencillo, es loscaminosdeisrael@yahoo.com. Loscaminosdeisrael@yahoo.com. Mi teléfono es lo que yo pensé. Mira, hable con su arzobispo allá en Panamá si está dispuesto de abrir lo que es los documentos de los nuevos conversos en Panamá. Eso sería, toda esa información que me estás preguntando lo puedes encontrar en línea y en Facebook, toda esa información, créame. Pero todo eso usted puede encontrarlo y si usted puede, abre la puerta de la Iglesia Católica para que la gente pueda investigar si son de descendientes de conversos. Y sería bienvenido sin duda. Bueno, terminamos aquí. Shalom, shalom a todos y les deseo un shalom brajá. Sigue estudiando que vamos a ver muchas cosas buenas por venir. Y recuérdase a aquellos que son parte de nuestros estudios, de su contribución. Sin ellas no podemos continuar y ustedes lo saben. Yo lo había dicho la semana pasada. Pero vamos a seguir para adelante y le esperamos el domingo. Va a ser la clase grabada porque tengo que casar, tengo un matrimonio de casar este domingo, pero va a ser grabada y va a ser puesta en línea. Pero por la noche, Bezrat Hashem, estaré en vivo. Shalom, shalom, hablamos para el domingo. Shalom, shalom.